Vamos a resolver el siguiente ejercicio. En el sistema de la barra en equilibrio, hallar la fuerza de compresión en la articulación. Se desprecia el peso de la barra. Al decirme se desprecia, me dice que no debemos tomar en cuenta el peso de la barra. Muy bien. Lo primero que haremos será identificar las fuerzas que actúan sobre este sistema. Tenemos una cuerda aquí que sujeta a la barra de madera y esta cuerda viene a representarse ahí la tensión. Muy bien, vamos a colocar ahí tensión, fuerza, tensión. Otra fuerza que actúa es la fuerza de reacción en este punto, en este bloque. Esa fuerza va a empujarse hacia arriba, ¿no? Entonces voy a colocar fuerza hacia este lado. Colocaré igual de color negro y esa vendría a llamarse F. ¿Listo? Muy bien. Ahora tenemos el peso. El peso del objeto. Este peso, cuando existe un diagrama de esta forma, solamente tomando en cuenta esta cuerda y este cuerpo, simplemente lo que vamos a tomar en cuenta o lo que vamos a representar es el peso. Muy bien. Solamente cuando pasa esto, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, es decir, cuando tengamos la cuerda colgada a un cuerpo, entonces vamos a tomar en cuenta solamente la fuerza del peso y no así la fuerza de la tensión. Muy bien. Solamente cuando pasa eso, repito. Muy bien. Ahora lo que haremos será traspasar estas fuerzas al eje de coordenadas. Muy bien, vamos a volver a insertar. Tengo la fuerza hacia este lado, el cual forma un ángulo de inclinación de ¿cuánto? Ese ángulo también va a ir ahí, ¿no? Este ángulo que le acompaña. Observamos, mire, este ángulo viene aquí, entonces se representará aquícito, ¿no? En este punto. Vamos a poner entonces ese ángulo de 60 grados en ese punto. Muy bien. Entonces ponemos 60 grados, tal cual. Ahora lo que haremos será transportar la otra fuerza. Muy bien, la fuerza de la tensión. Tendremos la fuerza de la tensión y colocamos el vector. Muy bien. Y con su ángulo. Observamos que el ángulo se encuentra en este lado. Igual va a ir en ese lado. Debe ir ahí, ¿no? Aquí, en este punto, y enseguida vamos a trazar esas líneas segmentadas. Trazamos las líneas segmentadas ahora. Intersectamos las líneas segmentadas. Esta línea segmentada de esta forma. Así. Lo mismo vamos a hacer aquí. Hasta el momento ahí nomás. Ahora, la otra fuerza que vamos a transportar también es la fuerza del peso. Entonces, esa se encuentra en este eje y colocamos el peso. Muy bien. Tenemos esta fuerza. Listo. Ya tenemos las tres fuerzas. Recordemos que cuando un vector forma un ángulo, o cuando un vector tiene su ángulo, este vector se debe descomponer en dos. Entonces vamos a comenzar por F. Vamos a descomponerlo 1 en el eje X, que se va a llamar, ¿qué se va a llamar? Fx. Lo vamos a llamar Fx. Muy bien. Lo llamaremos Fx.
porque se encontrará en el eje X. Muy bien. Y otra componente en el eje Y. En el eje Y. Trazamos en el eje Y entonces su otra componente. Muy bien. Y esta componente se va a llamar FY. FY. Muy bien. Ahora lo que haremos será encontrar Fx y Fy. ¿Cómo vamos a hacer? Primero debemos trazar las líneas segmentadas, es decir, de esta su paralela, en este sentido. Estamos desplazando simplemente Fy hasta ahí, hasta donde termina el Fx. Trazamos, hacemos que coincida. Ahora vamos a hacer lo mismo. Fx vamos a desplazar con nuestra regla hasta la parte superior. Y ahí igual vamos a colocar líneas segmentadas. Muy bien. Ahora vamos a observar qué se habrá formado. Tengo dos triángulos rectángulos. Tengo un triángulo rectángulo aquí y un triángulo rectángulo aquí arriba. Recordemos que este ángulo se representa. ¿Dónde se va a representar? Aquí. ¿Por qué se va a representar ahí? Por ángulos alternos internos. Muy bien. Una vez que hemos hecho este procedimiento en F, vamos a encontrar Fx. Y para Fx voy a observar. Pongo este triángulo simplemente para que ustedes puedan ver esta partecita, este triangulito. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra el eje X. Entonces voy a decir, tengo el ángulo. De este ángulo tengo su cateto opuesto y tengo la hipotenusa de este ángulo. ¿Qué función trigonométrica le corresponde entonces? La función seno. Será seno de 60 igual cateto opuesto vendría a ser Fx sobre la hipotenusa llamada F. Lo que haré de aquí será despejar Fx y Fx va a ser igual a seno de 60 por F. Muy bien, ya tengo el valor de Fx. Lo mismo voy a hacer con el otro lado en el eje Y. Estoy tapando lo de abajo para que nos demos cuenta que estamos trabajando solamente en el eje Y. Observo, tengo el ángulo. De este ángulo tengo su cateto adyacente y tengo su hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica le corresponde entonces? Coseno de 60 igual cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa F. Muy bien. Ahora lo que haré será despejar Fy. Fy será igual a coseno de 60 por F. Ya tengo despejado entonces Fy. Muy bien, hasta ahí. Ahora lo que voy a hacer es trabajar con la tensión, con esta de acá. Muy bien. Cuando un vector tiene un ángulo, lo que debemos hacer es descomponer. Y vamos a descomponer en dos. Uno en el eje X, que se va a llamar T en X. Tx y otro en el eje Y. Colocamos entonces el otro vector en el eje Y. Muy bien, desde el origen. Ay, no puedo. A ver, otra vez. Otra vez. Muy bien. En el eje Y, desde el origen, trazamos. Esta vez lo voy a hacer de color negro para que no nos confundamos con la fuerza en Y que acabamos de colocar. Muy bien. Tengo aquí TY. Eso se va a llamar TY. Muy bien. Tengo TY. Listo. Voy a hacerlo un poquito más grande, ¿ok? Este vector, un poquito más grande. Ahora lo que haremos será trazar la línea segmentada que nos falta. Muy bien. Tenemos la línea segmentada
de TY se ha desplazado y está aquí, ya se sobreentiende que es ese TY, su paralela, y ahora nos falta de TX su paralela. Muy bien. Esto desplazamos y trazamos la línea segmentada. Muy bien, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos a trabajar primero en el eje X. Aparte porque quiero que nos concentremos en este primer triángulo. Muy bien, tengo entonces el ángulo de este triángulo, tengo el ángulo, el cateto opuesto de este ángulo y la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica le corresponde entonces? Le corresponde la función seno. Diré seno de 40 igual cateto opuesto TX dividido entre T. Despejamos TX y tendremos TX igual seno de 40 por T. Muy bien, ahora vamos a trabajar en el eje Y. Nos vamos a concentrar en este triángulo aquí de color negro que está aquí, ¿ya? El ángulo de 40 se representa aquí, ¿por qué? Por ángulos alternos internos, igual que aquí. 60 aquí y lo mismo era 60 aquí por ángulos alternos internos. Lo mismo pasa en este triángulo. Este ángulo es de 40, entonces este ángulo también vendrá a ser de 40. Por eso es representado así. Entonces, de este ángulo tengo su cateto adyacente, que es la tensión en y tengo la hipotenusa T. ¿Qué función trigonométrica le corresponde entonces? Coseno de 40 igual cateto adyacente sobre la hipotenusa T. Despejamos TY y vendrá a ser coseno de 40 por T. Y ya tenemos nuestras fuerzas descompuestas. Muy bien.